y bueno, la titulé Militarización o seguridad pública, el falso dilema, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Militarización o seguridad? Es un falso dilema porque miren, durante varios días y semanas, ese ha sido el tema que aborda el debate mediático nacional. Hay una iniciativa, originalmente de Morena y el presidente de la República, pero después propuesta por una diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, duranguense, que por cierto ya pidió licencia porque al parecer va a ser la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Esta diputada federal, Yolanda de la Torre, que tiene capacidades diferentes, ella circula en silla de ruedas. Bueno, ella pidió que la Guardia Nacional sea tutelada administrativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y así permanezca hasta el año 2029. Esto es lo que han llamado militarización. No veo por dónde, pero bueno. Ese es el punto que se ha estado discutiendo, no otro, ¿eh? La Cámara de Diputados ya aprobó esta iniciativa con el voto de Morena, sus aliados, el Verde y PT, y también se aprobó en la Cámara de Diputados con los votos del PRI, los votos de los diputados del PRI. Ya hemos hablado aquí de cómo se dio este viraje por parte del tricolor, una vez que su líder nacional, el famoso Alejandro Moreno, alias Alito, no aguantó, la neta es que no aguantó, el seguro desafuero que ya le venía y con ello tener que enfrentar las acusaciones de la Fiscalía General de Campeche, estado en el que ya fue gobernador, Alito, y al parecer cometió todo tipo de tropelías y corruptelas, pero ese es otro tema. El hecho es que los del PRI votaron con Morena, y con ello, pues prácticamente rompieron la alianza que tienen con el PAN y con el PRD. Esto lo han salido a decir los dirigentes del PAN, ¿no? Se rompió la alianza. Se aprobó pues en la Cámara de Diputados, pero cuando pasó al Senado de la República, porque tiene que ser aprobada por mayoría calificadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, nos lo ha explicado muy bien aquí mismo, pues uno que está ahí en el centro de esto de las votaciones, el senador Alejandro Armenta, es el presidente de la mesa directiva del Senado. Él nos lo explicó así puntualmente este viernes y el pasado. Pero bueno, en el Senado no tuvo los votos suficientes para también aprobarse. Morena y sus aliados tenían unos 76 votos, les hacían falta otros 10 para tener 86 y con eso ya tener mayoría calificada. Pero no, al final les faltaron 2 o 3 votitos, ¿eh? Todo indica que hay varios senadores del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano que obviamente no votan a favor y dicen por ahí que hasta 2, 1 o 2 o 3, no sé, senadoras de Morena y PT, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues Morena no logró el número de votos de senadores suficientes. No lograron cabildear lo suficiente la iniciativa. Y eso que el que operó, ahí anduvo platicando con varios senadores del PRI, fue el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y hasta el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, hay notas y al parecer imágenes de cómo Luis Crescencio también, Sandoval, anduvo platicando con senadores, o sea, anduvieron cabildeando para que pasara la reforma en el Senado. Pero, pues no, faltaron 2 o 3 votos. Algunos piensan, eso no lo sé, que fue el propio Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, el que operó, ¿no?, para que no hubiera los votos suficientes y así demostrarle al presidente López Obrador que le sigue haciendo falta su liderazgo de Ricardo Monreal y su operación en el Senado. Y con ello, dicen, yo no sé si esto ocurra, con ello, pues quiere vender caro su amor, ¿no?, al presidente de no obtener, como todo indica, la candidatura presidencial. Pero a lo mejor, con este tipo de presión, pues obtiene la candidatura, que al parecer es lo que realmente le interesa, la candidatura a la jefatura de gobierno
de la Ciudad de México, Ricardo Monreal. Pero bueno, ese es otro tema. El tema legislativo es que aún no se resuelve en el Senado de la República este tema de que la Guardia Nacional esté tutelada hasta 2029 por el Ejército o por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se tiene que volver a votar, me decía Alejandro Armenta, antes del 5 de octubre. O sea, no es que el 5 de octubre se vote, no. Todos estos días siguen las negociaciones, se devolvió a comisiones y se tiene que volver a votar en el Pleno antes del 5 de octubre. Ya veremos cómo queda. Pero bueno, ese es el tema legislativo, que está bien, ya dije mi opinión el viernes. Pues qué bueno que se pongan a trabajar los diputados y los senadores. Así es en todos los parlamentos del mundo. Los diputados negocian, consensan, sacan cuentas cuántos votos les faltan, etc. Vean House of Cards, esta serie que les decía yo el viernes. Lo que sí me parece, ese es el tema legislativo. Pero lo que me parece un falso debate es cómo ha abordado la oposición, panista sobre todo, el tema de la supuesta militarización del país. En absoluto, créanme, en absoluto se propone en la iniciativa que el ejército patrulle las calles y que los soldados anden en las esquinas repartiendo culatazos a ciudadanos inermes que manifiesten sus inconformidades. Como por cierto sí ocurre en países tan democráticos y civilizados como Chile. Vean las imágenes, cómo el ejército agarra toletazos a los que andan ahí protestando. Lo único que se propone es que la Guardia Nacional sí vigile la seguridad del país y su operación, la operación de la Guardia Nacional, esté regulada administrativamente por la Sedena hasta 2029. Eso es lo que se propone. Pero además, perdón, el PAN es el último que debería quejarse del tema de la militarización. Fueron ellos primero los que promovieron la militarización de este país. Primero con Vicente Fox. A ver, ¿qué no tienen memoria? Vicente Fox nombró como Procurador General de la República a un militar, a un general, Rafael Maceo de la Concha, para que el ejército controlara la Procuraduría General de la República. ¿Qué no se acuerdan? Y Felipe Calderón después permitió una y otra vez que el ejército llevara a cabo funciones de seguridad pública. Y él mismo, ¿qué no se acuerdan? Se disfrazó de generalito con esta chamarrota que le quedaba grande para dar el mensaje de que el ejército lo respaldaba siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál militarización se quiere? La que propone que la Guardia Nacional simplemente dependa administrativa y temporalmente de la Sedena, o que los soldados cumplan tareas de seguridad pública. Les digo mi opinión, ¿no? La verdad es que las policías municipales y estatales están más que rebasadas en el tema de la inseguridad, que abomina a los mexicanos. El crimen organizado controla estados enteros en este país. En el VEAP nos dedicamos a hacer encuestas. Sabemos perfectamente los estados donde es un triunfo encuestar, porque el crimen organizado controla municipios y zonas enteras de los estados. ¿Quieren ejemplos? Guerrero. Está terrible hacer encuestas en Guerrero. Michoacán, Tamaulipas, por solo mencionarles tres, Pero hay zonas de Veracruz que está canijo encuestar, hay zonas de Jalisco que está canijo encuestar, y hay zonas de Sinaloa, si no es que todo Sinaloa y Durango, donde nos cuesta, pero muchísimo encuestar, porque el crimen organizado controla esas zonas. Entonces, el crimen controla estados en este país, y todavía están metidos en el falso debate de quién debe controlar a quién en cuestiones de seguridad pública. A mí me tiene sin cuidado, lo he dicho aquí 1000 veces, me tiene sin cuidado quién vigile las calles. Pero si es la Guardia Nacional, que para eso fue creada, Guardia Nacional, para eso fue creada, para vigilar la seguridad del país, y que ya tiene 120,000 elementos más o menos, pues bienvenida a la Guardia Nacional. Los propios alcaldes de medio país nos lo dicen en las encuestas,
suplican que llegue la Guardia Nacional a patrullar sus territorios, porque ellos, los alcaldes, simplemente ya no pueden más. O los corrompen o los matan, ¿no? A los pobres alcaldes. Hemos visto imágenes de cómo los arrodillan a los alcaldes. Yo lo que quiero es sentirme seguro, lo he dicho varias veces, de salir a la calle cerca de mi casa a caminar por las tardes o por las noches y que no sufra yo un maldito asalto, como ocurre cotidianamente en Puebla y la mayoría de capitales del país. Y no se sientan tan seguros los que viven adentro de fraccionamientos, ¿eh? Mi familia entera. No, ya en los fraccionamientos también están entrando los malditos rateros a asaltar impunemente residencias. Hemos enterado de varias, ¿no? Los fraccionamientos más lujosos de Puebla. ¿Cómo le hacen para entrar los malditos? No tengo idea. Pero están asaltando casas. Así que, pues yo lo que quiero es que ya nos sintamos seguros. En Puebla capital, en donde evidentemente ya fue rebasada la autoridad municipal. Nos lo dicen cada mes que levantamos encuestas los del VEAP aquí en Puebla capital. Oiga, ¿cuál es el principal problema que usted percibe que hay en la ciudad? La inseguridad, joven. Oiga, ¿a qué se refiere con inseguridad? Asaltos, joven. Nos lo responde el 70%, créanmelo. Entonces, basta ya de falso debate y poses partidistas. Porque también lo sé, los que protestaban por la militarización del país cuando gobernaba el PAN eran los de Morena, en aquella época del PRD. Ahora, como lo propone Morena, ahora están en contra los del PAN. Poses partidistas. Lo que queremos los mexicanos es seguridad y que se combata a fondo a esa escoria llamada crimen organizado. Punto. Bueno, pues eso es lo que